Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa Mesa se solidariza con. Hoy es martes 13 de octubre del año 2020, de este 2020, ¿De octubre? muy raro, ¿no? Sí, sí. Todavía sí. un martes 13, hoy Oye, de sí, octubre. cierto. Mi nombre es Keiler y conmigo se encuentra don Jesus, alias Don Jesús, Don o al Jesús revés, Galvez. Don Jesús o alias Don Jesus. Alias el muñeco. No, no es cierto. Bueno, así lo conocen en su colonia, Claro. creo, ¿no, Jesús? Bueno, tenemos varios temas, don Jesús. Vamos a hablar un poco acerca de los fideicomisos que Sí. pues básicamente ya se eliminaron, ya desaparecieron. Efectivamente. Muchos, no todos han desaparecido. Falta todavía, ¿no? porque el Senado Que lo aprueben, ¿no? La Cámara de tiene que Diputados ya lo aprobar, aprobó. y aparte viene una controversia por parte de los ya sabes quién. También vamos a hablar de cómo está la situación de las encuestas del partido Morena, que ya lleva también un rato ahí Es con como problemas, ¿no? Una historia sin fin. Es ¿no? una historia sin fin que empezó desde que López Obrador ganó Sí. y ya no está en Morena. Bueno, sí está, pero no está. Y si quisiera estar, no puede porque No debe. No debe. Aunque los otros metan su cuchara por todos lados, pero él sí respeta las reglas. También un poquito ¿de qué más? Los De- ataques a la 4T. los ataques a la 4T. Hubo dos ataques mortíferos muy esta fuertes, semana. ¿no? Sí, sí. También, ¿de qué otra cosa? De Muñoz Ledo, Mario Delgado, De García Luna. de García Luna. Ok, entonces no sé con qué quiere empezar, o enviamos saludos, ¿verdad? Vamos a enviar saludos a nuestros amigos. Bueno, si quiere lo digo yo. Sí, dilo tú. Sí, a nuestro amigo y que siempre contribuye con nosotros en los días de lectura, en cultura, al escritor y director, y él es en fomento a la lectura a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Medardo Landón Maza Dueñas, igual por supuesto a nuestro amigo el maestro de lengua maya Román Paz, a su esposa Lupita, que igual contribuyen con sí. nosotros mucho, a la directora del Instituto de Cultura y de las Artes del Estado, de a Quintana Roo, Jacqueline Estrada, sí. no sé quién más se me olvidó por ahí. Normita Márquez. Obviamente a también la trabaja en es fomento a maestra. la lectura. Igual obviamente a la novena regidora, quien es A nuestra. la maestra María Mesa. Con ella gestionamos muchas obviamente. cosas, ¿no? A través en el municipio. Sí, a Gibran Ramírez. Obviamente, al doctor Iván Ramírez Reyes. Que ya volvió a aparecer. No andaba de parranda. ¿Andaba de parranda o perdido? Desaparecido nada más. Al grupo de. A todos los nodos, los al nodos. equipo de la novena regiduría, igual que contribuye mucho. Sí. Bueno, no sé con quién empezar. Pues podemos empezar con los fideicomisos. Fideicomisos, ¿no? Pero ajá. para hablar de los fideicomisos, sí estaría bueno primero, más o menos, explicar un poquito Ujú. cómo se desarrolla este tipo de administradoras. Son unas administradoras, estas básicamente entraron a México. La primera vez que se utilizaron, pues las trajo el mismo gobierno. No sé por qué, pero sí sé por qué. Es decir, no sé para qué las trajeron, si básicamente para que administren el dinero, pero pues, si se supone que ellos para eso están, ese es su trabajo, ¿no? Por eso está el SAT, por eso están, pueden crear sus propios administradores, que es lo que van a hacer ahora, ¿no? Pero pues sale más caro el caldo que las habas. Entonces, una administradora básicamente es donde existe un sujeto que tiene el dinero, se lo entrega a otro para que lo administre o lo distribuya de acuerdo a los arreglos que tenga con el que deposita ese dinero, que es al fiduciario. Y este dinero se tiene que destinar a un ente Un beneficiario. o a un beneficiario, que es el que recibe ese dinero. Estos fideicomisos, por ley, también tienen sus candados, obviamente. Por ejemplo, el artículo 381 de la Ley Federal de Operaciones Crediticias, dice que todo lo que se le entregue al administrador, al banco o al fideicomiso, palabras más, palabras menos, te dice que tiene que ser lícito. Es decir, no puede atreverse a utilizarlo en cosas ilegales. Otro punto que también te dice es que tiene que ser transparente, por obvias razones, ¿no? Y la última es que tiene que ser para un beneficio público, o sea, para que sirva a la gente de alguna manera. Si no puede ser para que yo
lo invierto en mi tiendita de abarrotes o en mi tiendita de supermercado. Sí, pero ahí te va la contra. ¿Por qué metieron estos fideicomisos? Porque todos los depositan al banco. Entonces, el banco, para que nadie se dé cuenta de todo lo que está pasando, porque por eso lo hacían, existe el secreto bancario. Y en el secreto bancario está en el contrato, cuando se hace el contrato de la entrega del dinero, pues ahí dice que el banco no tiene por qué estar reportando en qué se gastó el dinero, a quién se le dio, ni cuánto se le dio, ni cuándo se le dio. ¿Por qué? Porque es un secreto bancario, sí, porque es un secreto bancario. Entonces, si tú querías investigar algo acerca de estos dineros, te metías a la página de transparencia, porque se suponía que ahí debería de estar, o al SAT, y pues no hay nada. Y dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y ya, pues secreto bancario, no da información porque son cosas del banco. Es contradictorio porque, como usted comentó, el dinero debe ir para un beneficio público. Entonces es contradictorio decir que no puedo saber en dónde fue, pero fue público, pero no sé dónde. Entonces, ¿cómo? O sea, si el beneficio tiene que ser público, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo saber? ¿Por qué tiene que ser un secreto bancario? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué? Digo, es una pregunta retórica, digo, yo sé por qué. Porque hacían sus negocios a escondidas. Por ejemplo, los fideicomisos había 160 y tantos, ¿no? Ahorita se lograron rescatar 109. Pero de esos, por ejemplo, le daban a empresas por ejemplo, le daban a la Volkswagen, a la Ford. ¿Por qué? Pues en algunas le entregaban en el cine, en el Fidecine, sí, el de Fidecine. Le entregaban a Eugenio Derbez, a Jael García, a Luna, ¿cómo se llama? El amigo de Gael García, Diego Luna. Exactamente, a Omar Chaparro. O sea, ellos les entregaban mucho dinero para que firmaran de que, por ejemplo, si iban a hacer un proyecto, decían que costaba 20 millones, pero el proyecto costaba 3 o 4 millones y todo iba con pérdidas. Y si hubiera ido con ganancia, ellos al final ponían que había habido pérdida. ¿Por qué? Porque el banco no iba a explicar de los ingresos que se habían obtenido que había habido ganancias. Ellos decían, tú pon que hubo pérdida, y ponían, hubo pérdida. Entonces era puras tranzas. Por ejemplo, yo estoy un poco más enterado respecto a las películas, por ejemplo, que han hecho aquí en México, que vienen del recurso de Fidecine. Bueno, venía, yo no sé, creo que es uno de los que ya se eliminó. Muchas de esas películas, la mayoría son una porquería. O sea, no son películas que tú digas que son de directores novatos que están haciendo una película, pues porque necesitan realmente un apoyo, porque realmente yo como alguien nuevo necesito un apoyo del gobierno, de alguien, para impulsar mi carrera. La mayoría de esas películas eran de directores que ya habían hecho 5 o 6 películas y que ninguna de esas películas valía la pena. Generalmente esas películas del llamado Omar Chaparro, este actor, hay otra actriz que no me acuerdo cómo se llama, igual, que sale repetidamente en las mismas películas. Una tal Aslin. No recuerdo su nombre. No, hay varias. No hay varias. Son como 3 o 4. Pero son los mismos actores en películas de que no sirven para nada. Una película de 10 quizás sí, pero de las otras 9 se están tragando ese dinero, se están robando ese dinero. Actores, directores, productores, por decir algo, ¿no? En la parte de Fidecine. Ya de lo demás, pues... No, y aparte, por ejemplo, al Chicharito, acuérdate, esa noticia sonó mucho, que le pagaron al Real Madrid, le depositaron a través de un fideicomiso para el desarrollo en el deporte, miles de millones de pesos para que contrataran al Chicharito, o sea, y nadie lo sabía. Ahí yo una vez oí una noticia, pero pues no le dieron mucha validez porque no había cómo comprobarlo, porque el banco no iba a dar esa información. Y yo no sé qué tanto necesitaba realmente el Chicharito que pagaran para que lo contrataran. El Chicharito no, ya hablando de fútbol, ya vamos a salir un poco del tema. No necesitaba, porque realmente no es quizás un jugador del Real Madrid, pero no era tan malo como para pagar para que lo contraten. Pero digo, ese dinero ahí fue a perderse, nada más. Sí. Entonces esos fideicomisos pues prácticamente eran para que pudieran saquear el dinero a su antojo, ¿no? Mira, rápidamente le voy a leer la noticia.
Esa es la noticia del Financiero. Dice, en una sesión de 19 horas, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados consumó la eliminación de 109 fideicomisos para trasladar a la Secretaría de Hacienda el manejo directo de 168.400 millones de pesos. O sea, se recuperó ese dinero que se supone que se va a invertir en en la parte de salud, para el público, ¿no? Para el pueblo. Que ojalá así sea. Ahora, no sé, usted, ya si no ha investigado, yo no investigué, ¿cómo ahora se van a repartir esos recursos? Bueno, porque se supone que ahora es el gobierno directamente quien los va bueno, ya que estamos hablando de Fidecine, ahora va a ser a través de la Secretaría de Cultura. Y la Secretaría de Cultura, a través de la Secretaría de Cultura se hace la solicitud del proyecto que vayas a querer. La Secretaría lo va a analizar, va a ver qué tan productivo es, independientemente, porque hay otro tipo de negocios como el cine de arte, que ese ahí sí se tiene que apoyar y realmente no se requiere de que tengan alguna ganancia extra, ni mucho menos. Porque es de arte, ¿no? No es un cine que quiera para... Sí. Y en el otro lo que van a hacer es que una vez que autoricen el proyecto, se envía el depósito a la tesorería. La persona que metió el proyecto se le avisa que ya está listo su dinero y él va directamente a la tesorería o da su cuenta bancaria, le depositan a él directamente y ya no hay intermediarios. Me acordé ahorita de otro que igual estaba consumiendo recursos sin ser realmente lo que necesitaba un chef, ¿no? O un pariente de un político que tenía 3 restaurantes y él tenía recursos de la CONACYT. Sí, de hecho, era una salsa que iban a hacer, es que estaban haciendo una salsa nueva. ¿Y qué tiene que ver con la ciencia y tecnología? Tan solo esa salsa costaba 9 millones de pesos. No, lo que pasa es que aquí fueron 35,000 millones que tenía CONACYT para distribución de sus proyectos, pero los estaban dando, como te dije, se lo daban a la Ford, se lo daban a la Volkswagen, o sea, muchos se beneficiaron, pero de esos 35,000 CONACYT para sus investigaciones, para las investigaciones de las universidades, solo recibió 3,000 millones, menos del 10% de los 35,000, y el resto vas a ver dónde se repartió por todos lados. Por ese secreto bancario que usted comenta, ni se sabe dónde, ¿no? Pero ahorita ya se sabe, porque ya lo investigaron, porque ya los bancos tuvieron que entregar la información porque ya era algo, era un delito, pues. Ya estaban en el límite y entonces pues se enojaron todos los del PRI, los del PAN, ya sabes cómo se ponen, claro, bien neuróticos, entonces ahorita van a meter una controversia porque dicen que no es justo. De todas maneras, todavía falta que la Cámara de Senadores lo apruebe, ¿no? Ya la Cámara de Diputados ya votó a favor. Ahora falta que la Cámara de Senadores. No creo que vaya a haber ningún problema. Ahorita pueden impugnar, ¿no? Antes de que llegue a la Cámara de Senadores o después de que ya lo apruebe la Cámara de Senadores. O sea, pueden impugnar, pero no creo que pase porque las pruebas son muy contundentes de todos los desvíos que estaban haciendo y entonces, pues obviamente no van a permitir que sigan desfalcando al erario, ¿no? Porque es el dinero de todos y pues los jueces van a decir, no, pues sí, porque nunca le vi el sentido de que hubiera un tercero ahí, para distribuir el dinero, si tenemos secretarías que lo pueden hacer, como la Secretaría de Cultura, la de Ciencia y Tecnología, de Transporte, bueno. Sí, muy cierto. Sí. Pues bueno, ojalá y todo quede bien como va hasta ahorita y ojalá y no ganen los malos. Ya hablando, por ejemplo, cambiando de tema acerca de las encuestas de Morena, o no sé si quiere hablar usted de otro tema. Pues, sí, si quieres vamos a hablar de eso. ¿Tú cómo has visto cómo va todo? Pues yo me enteré que el día de hoy, en un tuit de Lorenzo Córdoba, quien es el que dirige el INE a nivel nacional, ajá, le voy a leer el tuit. Dice: hoy aprobamos en el INE el acuerdo por el que se ordena la realización de una nueva encuesta abierta para definir la presidencia del partido Morena. Aquí algunas precisiones importantes sobre este proceso y bueno, ya es un video de Lorenzo Córdoba. Como ustedes sabrán, hubo una encuesta para elegir. Hubo una encuesta de reconocimiento, la ganó Muñoz Ledo, ¿no? Por más o menos un 10%. Ya después, la siguiente semana, que fue la que acabamos de pasar, hubo una encuesta ahora sí ya para elegir
quién era el candidato que Conocimiento, usted quería, ¿no? ¿no? Encuesta de espejo No, de conocimiento. la primera fue de conocimiento y ya después la segunda fue para ya elegir quién era el candidato que tú querías fuera el dirigente. Y en esta encuesta se supone, porque para creer lo que te diga el INE, pues hubo un empate técnico ahí entre Muñoz Ledo y Mario Delgado. Hubo una diferencia muy poquita de algunos milésimas. 5 milésimas. Ajá, 5 milésimas de por ciento. Y pues Muñoz Ledo se declaró ganador. Mario Delgado dijo que no, porque hubo un acuerdo que según ellos firmaron, donde tenía que haber una diferencia significativa. No dijeron qué porcentaje dijeron, no dijeron un porcentaje exacto, pero dijeron que tenía que haber una diferencia significativa para hacer que fuera válido el que ganara, puntos, ¿no? normalmente son 3 puntos, ¿no? 3%. Y como no la hubo, pues según iba a haber una tercera encuesta. Muñoz Ledo en un tuit dijo que, bueno, fue el lunes, ¿no? Ajá. Que iba a ir a tomar posesión. Y Mario Delgado en un tuit, se los muestro, le mandó una carta al INE donde decía que quería que se agilizara la encuesta para la renovación de Morena y que se respetaran los lineamientos que se firmaron. Mandó una carta al INE, que ahí la pueden ver en el tuit, pues donde pide que se respete, ¿no?, lo que según habían firmado, y que pues si aunque aquí no hubo ganador como tal, según ellos lo que firmaron, pues que se haga la tercera encuesta. Sí, pero aquí Ramírez Cuellar y Berta Luján, junto con el comité ejecutivo del partido, pues decidieron que primero tenían que ver cuáles habían sido las inconsistencias, porque no habían dado hasta ese momento ninguna información, y que querían saber, o sea, para conocer cuál fue la medición exacta y en qué se basaron. Y en base a eso platicar con ellos dos, con Muñoz Ledo y con Mario Delgado, ¿no? Y ya en base a eso, pues entre todos decidir qué iban a hacer. Esto supuestamente iba a ser el jueves, pero como dices, ya salió Lorenzo Córdoba y ya él dijo que Curiosamente esto fue lo mismo que pasó con Gibran Ramírez. Él solicitó cómo había sido el proceso para llevar a quedó eliminado en la parte de reconocimiento, y pues yo no vi que Ramírez Cuellar saliera a decir que no, nada. nada, ¿no? No, nada. Nadie dijo nada. Entonces, bueno, ahí podemos ver. Pero había línea. De hecho hay línea, hay línea. Sí. Sabemos que pero como no tenemos las pruebas, no podemos dar una opinión de lo que no sabemos. Pero se puede ver, se puede sentir. Sí, pues, o sea, desde el inicio lo platicábamos, decíamos, es que todos los caminos como que conducen a Roma, ¿no? Y hasta ahorita no nos hemos equivocado. Gibran prácticamente hizo un excelente trabajo, pero se enfrentó a unos monstruos de la política y a un poder económico y a un partido que lo están peleando como un botín, si contuviera puro oro adentro, ¿no? Y es que la verdad, sí, Morena es el partido en estos momentos, aún con sus problemas, el partido más importante de México. Yo diría que es el botín más importante. Es el botín más importante, sí. Entonces, pues sí, todos se lo están peleando, y entonces, pues bueno, la verdad es que desde mi parte no me importa quién quede, porque no me interesa. O sea, pues al final, como está pasando a ser un partido más del montón. Sí, yo como simpatizante no me importa, yo estoy apoyando. Somos obradoristas, básicamente. A Manuel López Obrador. Sí, somos queremos de la 4T. Queremos lo mejor para nuestra comunidad, para nuestro estado, para nuestro país, y si ya sea que quede Salinas de Gortari, Muñoz Ledo, Mario Delgado, Ernesto Zedillo al frente del partido, ya no me importa. Digo, si es un morenista y es corte obradorista, mejor. Eso sí está mucho mejor. Pero pues, si no, pues cuando menos que sea de corte obradorista, ¿no? Claro. Que digas, bueno, sabes que sí es un buen perfil, ni modo, es de un partido que a lo mejor no me gusta, pero es del obradorismo y nosotros estamos con López Obrador, con la 4T, que creo que es lo que va a prevalecer, ¿no? Después de todo esto. Así ¿Qué más tenemos por ahí? De Morena, pues nada, prácticamente es todo. Hay que esperar en qué va a terminar. La historia sin fin. Yo creo que esto va a durar un ratito, pero hay un límite, porque al fin y al cabo vamos a suponer que no se arregla y el INE dice, ¿sabes qué? Arréglensela entre ustedes, yo ya intervine. Si para tal fecha ustedes no eligen un presidente
ustedes pueden quedar fuera de esa fecha. Pero, eso puede pasar. Puede pasar porque si al fin y al cabo el INE intervino y después ahí siguen habiendo esos problemas que hubo. Pero el INE no puede decir, arréglense, no, porque él puso las reglas. Claro. Si no lo arregla el INE. Bueno, ahorita sí lo tiene que arreglar el INE. Lo tiene que arreglar pero el INE. Como ustedes... Pero si ellos no se arreglan, al final el INE va a decir, bueno, yo ya te di las bases, así le vamos a hacer, pero si no las quieres tomar, pues te descalifico, estás fuera y la competencia va con otros. Que te vaya bien. Sí, así puede terminar. Y esto sería a fin de mes, a finales de octubre ya vamos a saber cómo acabó la historia. Sí, porque ya vienen las elecciones municipales, esta creo que es la elección más importante desde hace mucho tiempo en el país. No sé cuántos presidentes municipales eligen, diputados. Son más de 3.000. En todo el país básicamente. 300 presidentes municipales. No tengo la cifra exacta. Entonces, no sé si quiere hablar de los ataques a Gatell, a López Obrador, a la 4T. Oye, es que sí estuvieron peores. Bueno, hubo dos, básicamente, el de los robos de medicamentos, en una bodega en Iztapalapa, que se robaron como 38,000 piezas, unidades de medicina para los niños con cáncer, medicinas de diferentes modalidades que les dan a ellos para surtirles sus recetas. Aparentemente ya más o menos saben quién fue, porque ya le están siguiendo la pista. Esto fue lo que sucedió hace una semana, fue el sábado 4, pero Cofepris no lo había reportado, no había metido una denuncia, porque yo me imagino que estaban investigando, o no sé por qué no hizo la denuncia, por qué se tardó una semana en hacer la denuncia. Bueno, el chiste es que ya se hizo la denuncia, ya le avisaron al presidente, pero creo que ya están investigando. Por ahí suena el nombre de Alfaro, suena el nombre de Felipe Calderón y no sé qué estas dos personas más. Pero hay que esperar hasta que no existan las pruebas, no hay que decir que fueron ellos, no hay que atacar ni mucho menos. Pero sí, mucha gente pensó que era una farsa, que era una mentira, y decían, no, es que como no consiguieron las medicinas, pues ahora dicen que se las robaron. Están lavando las manos, diciendo que se las robaron. Tiene que haber pruebas para denunciar. Pero ya hay una pista, creo que sí van a aparecer quiénes fueron los que lo hicieron. Pero ahí ves el grado de descomposición mental de estas personas, porque jugar con la vida de los niños con cáncer. Pues ya había pasado, ¿no? En Veracruz, el gobierno de siempre lo han Duarte, hecho, ¿no? Sí, no, aparte compraban medicinas caducadas, medicinas que no eran, hacían mucho relajo con todo esto, y la verdad es que siempre quedaron muy mal con la población, mucha gente está muy decepcionada de ellos y no entienden, mira. Siguen jugando con la vida, pero eso sí, se la pasan quejándose de que la epidemia es un desastre, que no tiene control, que no la saben manejar, pero mira ellos qué es lo que hacen. Por un lado dicen una cosa y por otra hacen todo lo contrario. Entonces, pues te das cuenta que ya son ataques ya no son adversarios, ya son enemigos. La verdad es que el presidente se porta bien decente cuando les dice mis adversarios, pero ellos no lo ven a él como un adversario, lo ven como un enemigo a muerte. Así es. Sí. La verdad sí se ve a leguas que ha sido un ataque directo al sector salud, y si atacas al sector salud, pues atacas a la gente. Ataca a la sociedad. Exactamente, a la sociedad. Igual creo que en Chihuahua, ¿no? Encontraron una bodega con... Sí. En Chihuahua encontraron una bodega. Se les echaron a perder, ya se caducaron porque estaban guardados para no sacarlos. Para nada, para nada más estar ahí. Y el otro fue lo de el nuevo Frena 2, el que se llama Sí México o Sí por México. Sí. Que está otra vez por el mismo Claudio X González, que quieren promocionar un poco a ¿cómo se llama el de Hoyos? A Gustavo de Hoyos, de la Coparmex, empresarios. No sé si lo quieren impulsar para que vaya como candidato de una gobernatura, tal vez de Baja California, o no sé si para la presidencia, que no creo, que más bien creo que va para una gobernatura. Solo ellos saben, pero esa es la idea, ¿no? Empujarlo para una gobernatura y apoyar a los grupos que están en contra de la 4T. Sí. Y básicamente es eso. Y la verdad es que sí son peligrosos, porque aunque no son realmente una oposición en el aspecto muy complicada, pero como están chingue, en una de esas le van a atinar, Son peligrosos porque tienen dinero. Mucho pero intelectualmente creo que les falta demasiado para hacer realmente una oposición que esté al nivel.
Y ya se ha visto en muchas cosas. Y es que como son demasiado predecibles, porque es el mismo sistema que utilizan en Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia, en México, que es el que utilizaron en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Entonces ya están demasiado vistos, ¿no? Pero en una de esas no les vaya a funcionar y se vuelven, pueden inclusive matar gente, llegar al grado de asesinar a mucha gente y culpar al gobierno. Han perdido tantos privilegios que sí. Uno es capaz de hacer lo que sea para recuperar lo que... Sí. Sobre todo que perdieron mucho dinero. Pues lo que quiso hacer la Gilbertona el otro día, el de Frena, que se quiso meter al palacio. Ese tipo está loco, nada más de escuchar. Yo no lo conocía, la primera vez que escuché de él fue cuando el primer Frena, y lo escuché y digo, ¿quién es esa persona que se habla y se... Gilberto Lozano. No, No, está loquísimo el vato, loquísimo. Frenados. Sí. Igual, pero... Y no sé si se enteró igual o vio el video del ataque de esta senadora Lili Telles al doctor Gatell. Es parte igual. Viene, es parte del show. De los empresarios, de los grupos contra, ese es del nuevo Frena, de los Sí por México, porque ya ves que al presidente le dicen que no hay, mano, no hay. Como Héctor Suárez, no hay. Oiga, presidente, necesitamos lana para... No hay, mano, no hay. Y por eso le pusieron Sí por México, Sí México. Sí, México. Sí, ¿qué más? Oye, pues ayer tuvimos un día memorable. Fue el 12 de octubre. 12 de octubre. El descubrimiento de las Indias según Cristóbal Colón, que pensó que andaba por Asia, por allá. Ya ves que a Asia se le conocía como las Indias en esos tiempos. Orientales, ¿no? Las Islas Orientales, sí. Y aunque después Américo Vespucio, pues él fue ya en sus viajes después de Colón, porque Américo Vespucio estaba en Florencia, que trabajaba para los Medici, que eran de las familias más importantes en Florencia en esa época. Pues se muere el jefe de la familia y es como Américo Vespucio logra desprenderse, y es cuando hace ya sus viajes a las Américas por parte de España, y es cuando él descubre pues que no eran las Indias Orientales, y ya fue y entregó su reporte a la reina, a España, y así fue como se llamó América, gracias a que él descubrió que realmente no eran las Indias Orientales. Se supone que él fue el que hizo el primer mapa, ¿no? del continente. Aunque los primeros que llegaron a América fueron los asiáticos, Los asiáticos. Sí, los asiáticos. Por eso tú puedes ver asiáticos en Mexicali, aquí en Yucatán, Chetumal. Creo que son los lugares donde más se nota que llegaron ellos. Yo vi un documental que decía que oficialmente llegaron los españoles, ¿no? Esa es la historia oficial. Pero yo vi que ese documental muy bien explicado, donde decía que los vikingos fueron los primeros. Ya sabe usted que los vikingos eran navegantes, eran exploradores, conquistadores, y hay documentos y también hay ¿cómo se dice? Pruebas de que los vikingos llegaron primero a Alaska, a la parte norte de Estados Unidos, y ahí dejaron huellas de que ellos fueron los primeros que llegaron. Pero bueno, la historia oficial dice que fueron los españoles. Pues mi historia que yo aprendí dice que no, que fueron los asiáticos. Pero sí, entonces por ahí está, porque además los asiáticos tenían en aquel tiempo el estrecho de Bering. Sí. El estrecho de Bering en el invierno se congelaba y era un paso. Podía ser un cruce sin tener que tener barcos, sin tener que tener nada, sin tener que navegar, porque podían caminar a través. No, de hecho dicen que los primeros hombres que llegaron a América, independientemente de los aborígenes, de los prehispánicos, llegaron de África, por aquella zona, por el estrecho de Bering. Esa es la vieja historia. De África, ¿no? O sea, de África, sí, llegaron por África. Bueno, pues es pero básicamente... Igual, como dicen, ya se nos fue el gallito. Pero fíjate no hubo nada que celebrar porque no. El descubrimiento de América es una cosa y después viene la conquista, que realmente no fue una conquista, fue pues una invasión, fue realmente. Sí. Porque, por ejemplo, hubo muertes, hubo matanzas y no debería... una conquista es como la que tenemos y se puede reflejar y la pueden ver ustedes actualmente. Hay conquistas culturales, por ejemplo, muchas cosas que de un país se transmiten a otro, costumbres y hábitos. Esa sería una conquista cultural o tiene otro nombre quizás, pero
una conquista como la que se supone fue entre españoles y mayas y aztecas. Eso fue una invasión. No. Fue guerra, hubieron batallas, hubieron muertes. Sí, no fue una masacre, fue un despojo. Todo en nombre de la iglesia, todo en nombre del rey de España, saqueos. Pues a mí me mandó un escrito de un resumen de Fray Bartolomé de las Casas, un amigo, Eduardo Suárez, en la Ciudad de México. Muy bien. Un hombre de izquierda, pero de la verdadera izquierda, de la izquierda clásica, no esa izquierda incrustada en la derecha que se dicen de izquierda, pero más bien parecen pintaditos ahí en color izquierdo, pero más bien son totalmente de la derecha, ultraderecha, pero bueno, pero él sí es de izquierda, de la verdadera izquierda. A ver, tenemos comentarios, vamos a ver. A ver, comentarios. A ver, permítame un segundito. Ahí. Dice, don Víctor Benítez dice, saludos Jesús y Keiler. Saludos, don Víctor. Saludos, don Víctor. Roxana Cáceres dice, hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos, Roxana, un saludo. Roxy. Bueno, creo que son todos. Si encuentro otros comentarios. Diego, mira, Diego Sánchez. Saludos, Keiler. Saludos, ¿cómo estás, Diego? Espero que te encuentres bien. ¿A mí no me mandó saludos? Dice que no te quiere. Okay. No es cierto, no me mandó saludos a mí, amigo. pero seguramente yo sí te mando saludos. Saludos, Diego. Bueno, dentro de este escrito que me manda Eduardo, la fuente pues es de la trata de esclavos, de asesinos en masa de Cristóbal Colón. Viene de un libro de un escritor, él es francés, su madre fue búlgara, sería búlgaro-francés o francés-búlgaro. Fue filósofo, fue crítico, escritor, o sea, tiene muchas atribuciones como hombre de ciencia. Y mira, nada más leyendo un pequeño párrafo aquí de lo que él me da, porque es mucho y la verdad está fuerte, pero voy a leerlo más suavecito, porque no quiero que las personas que nos escuchen se pongan de mal humor, ¿no? Yo quiero que estén de buenas. Dice, Cristóbal Colón obtuvo la mayor parte de sus ingresos de la esclavitud. Observó Fray Bartolomé de las Casas. Dice, Colón fue el primer traficante de esclavos de las Américas. Cuando los esclavos nativos murieron, fueron reemplazados por esclavos negros. El hijo de Colón se convirtió en el primer comerciante de esclavos africanos en el año de 1505. 1505. O sea que sí era un comerciante, pero era un comerciante de carne humana, ¿no? Y no voy a decir más porque sí está fuerte todo lo que hacía Cristóbal Colón, la verdad, y a mí también me pone de mal humor, entonces prefiero no leer más hasta ahí. Pero si a alguien le interesa puede conseguir el libro de Teodorov, es La Conquista de América. Ahí va a encontrar algunos datos. Sí, está fuerte el libro, Sí. Es lo que puedo decir. Y bueno, pues ya que estamos hablando del 12 de octubre, pues podemos hablar del viaje de la esposa del presidente al Vaticano, ¿no? A Europa. A Europa, exactamente. Entonces, ¿tú qué has escuchado de ahí? Realmente no supe bien la noticia, pero escuché que ella fue en representación de México para promover la cultura, ¿no? Sí, exactamente. Muchos dicen, realmente ella es la primera dama. Ella ha dicho que no es la primera dama. No. Ella lo ha dicho, ¿no? Sí. Pero realmente sí, ella tiene esta investidura, quizás no oficialmente, pero desde que la tiene. Uh-huh. Además tiene pues la capacidad para hacerlo. Sí. No como las anteriores primeras damas que... La gaviota, ¿no? Bueno, por decir una de ellas. Y estuvo ahí en el Vaticano, estuvo en Francia, estuvo en Italia. No sé si creo que tuvo un encuentro con el Papa. En Austria. Estuvo en Austria igual. Uh-huh. También por lo que sé, fue a promover algunos eventos turísticos que México va a tener ahí. Por ejemplo, en París, yo supe no sé si fue directamente a eso, pero yo creo que tiene que ver, porque si estuvo ahí, tiene que ser, ahí la cabeza olmeca. Sí. La gente va a poder ir a uno de los museos ahí en París. No sé si es al Louvre, que es el más importante en París, al Museo de Louvre, pero ahí llegó la cabeza olmeca y ya la gente va a poder ir y ver y conocer un poco más de la cultura mexicana.
Sí, básicamente bueno, fue a tratar de conseguir el penacho El penacho. de Moctezuma, Pero obviamente no lo logró porque pues, los austriacos son duros, son del mismo estilo del alemán. Exacto. Son muy similares. De hecho, pegaditos. Hitler era, creo que austriaco, Era austriaco. por ejemplo. Ahorita que me dijo usted eso, perdón que lo interrumpa, me acordé de una película que precisamente trata de un arte robado por parte de los nazis, recordando que los judíos eran perseguidos por los nazis. Había judíos en Austria, Alemania ocupa Austria obviamente, persigue a los judíos, los nazis roban todo el arte judío que los judíos tenían, pero en la película trata de una persona que tenía una pintura que era de sus padres. Ella logró sobrevivir al holocausto, sus papás fueron a un campo de concentración y ella mete una demanda para recuperar esta pintura porque la pintura estaba en un museo de Austria. Ella era austriaca, pero ella residía en los Estados Unidos. Entonces hizo una demanda en Estados Unidos a nivel internacional para que le devolvieran esta pintura. Y como usted dice, en Austria y en muchos países de Alemania, Austria, no sé si hasta los holandeses sean muy duros, pues. No, son durísimos. Son durísimos. Me acordé ahorita que sí. Bueno, básicamente le dijeron que no. El pretexto fue de que porque se puede destruir, que no se puede mover porque no puede viajar tanto tiempo. Que no puede viajar tanto tiempo y que necesita un espacio como de 300 metros en avión para que no se pueda mover la pieza, que ni ellos ahí mismo la pueden mover. Ahora, no sé si la cabeza olmeca que se llevó, si sea la real o sea una réplica, pero ahí está el ejemplo de que si es la verdadera, ¿cómo no puede viajar algo que lleva tanto tiempo? Sí, no, lo que digo, es pasa diferente los materiales, ¿no? Tanto el penacho, que son plumas y telas finas, ¿no? Y la cabeza es una piedra, pero tienen el mismo tiempo de existencia. Sí. Más o menos el mismo tiempo. No, tiene, sí. Los olmecas es más antiguo, más ¿no? antiguos, son se supone que los olmecas es la cultura de las más antiguas, es de las más antiguas pero bueno, de la parte del Golfo. Ahí más o menos, ¿no? Tiene muy similar. Sí, es la original. Pues la idea es un intercambio cultural. Se llevaron varias piezas de lo que es la cultura olmeca para que sean expuestas en un museo ahí en Francia. La otra fue la visita con el Papa. Le llevaron una carta, pues primero para pedirle que si puede prestar los códices para exponerlos en México, los códices que se llevaron de la época de los aztecas, los sacerdotes, cuando tenían el control de la iglesia. Pero en esta visita a mí se me hizo bien curioso su forma de vestir, porque un día salió de fucsia o morado y otro día salió de negro. Y yo dije, a ver, qué raro, voy a investigar qué pasó ahí, ¿no? Entonces, investigando un poco, descubrí que hay 3 colores que se pueden usar con el Papa: el blanco, el color morado y el color negro, pero todos tienen un significado. El color blanco solo es para las personas, son para 7 mujeres que ya fueron escogidas y se otorgan básicamente para las que fueron reinas católicas, o para representantes de reinos, o para reinos que siempre fueron fieles a la Iglesia Católica. El blanco. Después está el morado. El morado es un poco, la palabra es, déjame ver si la anoté por aquí. Sí, es liturgia. Liturgia es como, son signos representativos de las actividades de Cristo, que se manifiestan a través de los sentimientos. Por ejemplo, los actos de las personas, ser buenas personas, todo lo que hizo Cristo que tú tienes que hacer, son los signos que debes de tomar. Entonces, cuando tú vas a hacer eso con un representante del Vaticano y van a hablar de lo que es de Cristo, de lo que hizo y el tipo de persona que tú eres como católico o religioso, y que tus actos también son como parte de esos signos, entonces tienes que ir de morado. O sea, te están mandando el mensaje que tú vas a ver ese tipo de cosas, ¿no? De los actos de Dios y bla, bla, bla. Y el negro, básicamente, a ver, déjame ver si lo puse por aquí. Liturgia, no, el negro no lo puse.
No, pero el negro es para todas las personas que importantes que van a visitar al Papa. Okay. Es como ¿Ella de qué fue? de negro. De negro. Pero ahí también tienes que ir con, bueno, las mujeres en este caso tienen que ir de manga larga, negra, tienen que ir con el cuello aquí a la parte de aquí, de esta parte, no tienen que mostrar nada físico y no pueden llevar joyas exuberantes. Pueden llevar cosas sencillitas, no pasa nada, y tienen que llevar un velo, la cabeza cubierta con un velo negro. Esa es la vestimenta para visitar al Papa, sin ser lo que ya mencionamos antes. En este caso nada más con una visita, una cita con el Papa, de una persona importante, pero puede ser cualquier persona que el Papa acepte como invitado. Ok, muy interesante esa parte. Sí, yo de por la eso... vestimenta y Sí, bueno, ahora hay que esperar cuáles fueron los logros. Ahora que llegue con el presidente, pues él, a través de las mañaneras, pues va a informar cuáles fueron los resultados de la visita, ¿no? De la primera dama de México, la futura presidenta una de visita, México. Fue una gira ahí en Europa. No, y va a ser la futura presidenta. Esto es a título personal, Bueno. para que nadie se enoje. Pues ya ves que luego todo el mundo dice, ay, que cómo ella, si va a ser Marcelo Ebrard. Y mejor, para no pelearnos, es solo a título personal. Hay unos saludos, Carlos Cop, saludos. Saludos a Charlie, Carlos. Saludos a Ángel, igual, Ángel Marrón. Angelito, obviamente. sí, claro. Y también, a ver quién más nos escribe. La maestra María Mesa, igual, saludos. Saludos a la maestra. Saludos, Belén. regidora. También saludos al señor Abraham Graciano, que no se encuentra hoy con nosotros. Anda de vacaciones, el físicamente, patrón. pero anda por ahí vagando. Bueno, pues nos quedan 2 temas. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Estamos bien? Ahí vamos. No sé si quiere hablar de la visita de Cabecita de Algodón. No, mejor de García Luna. ¿De García Luna? Okay. ¿Qué has sabido de García? ¿Viste el La verdad, mitote que se armó el jueves pasado? Bueno, supe de que ya era el juicio, ¿no? Era una comparecencia allá ya en el juicio, ¿no? Había iniciado. Le iban a leer los cargos apenas. A leer sus cargos y a ver cómo se declaraba. Ah, ok, sí, cierto. Entonces fue una comparecencia antes del juicio, ¿no? Exactamente. Y creo que algunos medios mexicanos estuvieron allá echando mitote, ¿no? Sí. Interrumpiendo la comparecencia, haciendo ruido, evitando que... Pero... Sí. Pero cosa, ¿no? Se equivocaron porque pensaron que ya le iban a dictar yo creo que pensó que le iban a dictar sentencia o algo y quisieron alargar más el proceso. Pero no, nada más lo lograron alargar pues la comparecencia por un rato, pero creo que después se volvió a realizar. Sí. Y muchos ya no se enteraron de eso. Pero sí, él terminó declarándose. Lo pasaron en vivo, ¿no? Porque sí lo están pasando en vivo. Sí. Se declaró inocente. Cuando te declaras inocente es que estás echando a otro. ¿Inocente o no culpable? Es lo mismo. No, yo creo bueno, que no culpable. No culpable porque todavía no se comprueba que no es Ajá. culpable. Una vez que se compruebe ya se puede decir porque que es yo inocente. creo que cuando eres no culpable quiere decir que no eres inocente, pero tampoco. O que estuviste inmiscuido, pero que no tuviste toda la... Bueno, quién sabe, pero el caso es que sí tiene que ver algo, hay una diferencia entre decir inocente no yo culpable creo e que inocente. es cuando ya se comprobó que sí eres inocente, obviamente, por eso te dice. No culpable es porque todavía no eres inocente, pero no se ha comprobado que eres culpable, que estás a medio camino. Entonces, estos se equivocaron y pensaron que iban a hacer alguna declaratoria el juez o algo, pero no. Era nada más para decirle, primero, cómo se declaraba y segundo, enseñarle que habían llegado 68,000 hojas de pruebas con 17 audiollamadas y tenían libros, había estados financieros, había muchas pruebas contra él. Entonces, eso es lo que le dijeron. Entonces, por eso al final les resultó un poco la jugada porque no le iba a dar tiempo a él de ver todas esas pruebas. Claro. Ahora, la ventaja de que seas no culpable o culpable, que te declares culpable, no importa, porque mientras no termine hasta la última sesión, hasta que no dé el fallo el juez, tú puedes cambiar tu versión. Al final puedes decir, bueno, me declaro culpable. También lo puedes hacer. También puede hacer. Y bueno, de todos modos se te dicen los cargos.
También puede ser un trato, puede decir que es culpable, pero ¿sabes qué? Hablo, suelto la sopa, pero dame poco tiempo, envíame para aquí, envíame a otro lugar, no quiero estar en esa casa, Sí, no sé. Igual sí. puede Pueden llegar a un arreglo para encontrar a un culpable. O sea, no puedes llegar a un arreglo para que te salves y ya. No, es un arreglo para encontrar al culpable. Sí, como dije. Ajá, exactamente. Es eso. Me declaro culpable, hablo, suelto todo lo que sé, pero culpo a Y este. aviento a alguien y aviento a o alguien. algunos y con eso. Que realmente es obvio, ¿no? Que García Luna es alguien que está totalmente inmiscuido en el narcoestado que estuvo y que todavía tenemos aquí en muchos estados que son, sí, tenemos muchos estados, esa es la realidad. Hay que decirlo, o sea, la transformación que Andrés Manuel quiere llevar y que está llevando va poco a poco, va avanzando, pero todavía tenemos, hay muchas cosas por hacer. Pero lo que decía de García Luna es evidente que es alguien que estaba inmiscuido. Y si García Luna, la mano derecha del presidente en aquella época, es culpable, tiene que ser culpable pues también el que estaba adelante de él, enfrente. Sí, bueno. Su jefe era el presidente de la República. De hecho, García Luna, él empieza desde 1997. Desde antes de que llegara Fox, él ya trabajaba para los cárteles. Él se logró meter a la policía porque lo metieron los cárteles. Fox sabía que él era narco. Cuando llega Calderón, Fox, supuestamente dice Fox que le dijo, ten cuidado con el narco. Pero el narco llegó con Calderón y le dijo, ahí te van $20 millones y él va a quedar en la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. ¿Y qué dijo Calderón? Según Anabel Hernández, sí, vengan los $20 millones, el que se encargue de eso. Entonces prácticamente Calderón sí sabía desde el principio, siempre lo supo, y también lo sabía Fox, y también con Fox hubo, y él viene desde Cedillo, estuvo trabajando para el narco desde la época, acuérdate que a Cedillo también lo declaraban que era un narcopresidente, sí, y que su familia estaba inmiscuida en delitos de ese tipo, ¿no? Entonces, pues siempre ha sido un narcoestado México. Digo, hasta ahora que el presidente se ha preocupado por limpiar un poco el nombre del país, pero la verdad es que sí estábamos bien jodidos en ese aspecto, ¿eh? Pero bueno, qué bueno que ya está pasando poco a poco todo esto. Pero fíjate que dentro de todas estas personas hay una persona que nadie menciona. No me acuerdo muy bien del nombre de esta, es una mujer. Sí. Esta mujer fue la novia de García Luna, sí, cuando él iniciaba en sus negocios, allá por el año 98, 99, y después fue su jefa de oficinas, y después en el gobierno de Calderón fue su brazo derecho. Termina con Calderón, se va un tiempo a la iniciativa privada y después se va como jefa de operaciones al Estado de México. Pero cuando empieza a salir de García Luna, Alfredo del Mazo la saca de la jugada. Se apellida Jiménez, no me acuerdo bien de su nombre ahorita. La saca de la jugada, pero lo hace muy bien Alfredo del Mazo porque dice, vamos a hacer movimientos a nivel estatal, que la austeridad y que estamos gastando mucho dinero, entonces vamos a hacer movimientos. Y entonces desaparece varias secretarías y para no echarla a ella así como que mira, vamos a sacarla a ella, saca a 4 de un trancazo y los remueve, pero sí, ella se va. Se va dentro de los cambios, pero no lo dice, solo dice vamos a hacer cambios, estas secretarías van a desaparecer, vamos a meter otras personas a unas subsecretarías o vamos a quitar subsecretarías. Sí. El chiste es que la disfrazó bien Alfredo del Mazo, pero porque ya tenía la bronca de García Luna. Entonces, ¿Quién será? Pues hay que investiguen nuestros amigos, ¿no? Investiguen quién es y para no perderle la pista, porque en cualquier momento va a aparecer como Lili Telles, ¿no? Atacando a la 4T. Esa Lili Telles sí no tiene vergüenza. No, pues alguien que gana una diputación o senaduría por un partido, después te vas a otro partido, independientemente del partido que seas, ya sea que sea del PAN al PRD, del PAN al PRI, pues simplemente no tienes ideales, no tienes claro, no tienes bien cimentados tus ideales. Sí, esa es la verdad. Sí. Yo siempre he pensado que si tú estás comprometido con los ideales de un partido es porque esos ideales son los mismos que tú tienes. Entonces no puedes estar saltando de un partido a otro y después venir y atacar
pues quien te da de comer, porque Claro. el partido fue el que la impulsó al fin y al cabo. Independientemente de lo que haya dicho sea verdad o no, para mí fue un show nada más todo lo que pasó ayer en el Senado. Las dos diputadas atacaron al doctor López-Gatell, ahí mostrándole mantas, regalándole que un cetro, que porque el doctor Gatell es el virrey del... El no sé virrey qué. de las camas vacías. Entonces, digo, hay formas de hacerlo, lo puedes hacer ahí mismo en el Senado, pero pues hablando correctamente, no, pues sí, haciendo una telenovela ahí en el Senado. Sí, pero pues también le dio sus golpecitos de carácter, ¿no? Con unas palabras suavecitas que la pobrecita ni siquiera entendió. O sea, estaban tan difíciles las palabras que yo ya ni me acuerdo de las palabras. Pero ella tuvo que sacar un diccionario porque no entendía lo que le decían. Sí. En palabras simples le estaba diciendo pues que vivían en un país de fantasía, ¿no? Un país muy pequeño, limitado, donde solo sus ideas de ellos eran las que creían que existían y las demás no servían. No servían para nada. O sea que básicamente sí la puso en su lugar, ¿no? Y lamentablemente esta persona, Lili Telles, estuvo en el partido y hay muchas personas todavía como ella, Sí. que son diputados, son senadores, que son gobernadores o presidentes municipales, y pues eso es lo que hay que limpiar. Esa es la limpia que necesita el partido, sí, en un dado caso que realmente quien vaya a estar al frente quiera hacerlo. Si no, no va a cambiar nada. Podemos tener al mejor presidente del partido, al que hayamos elegido o que se haya elegido con la mejor intención, pero si no se logra hacer esa limpia de personas que nada más siguen sus intereses, no va a pasar nada. Sí, yo creo que ahorita lo más importante son los estados, ¿no? Y a su vez el que llegue para gobernador de algún estado, pues tiene que depurar los municipios. Porque hay unos que tienen hasta, no sé, creo que 20, 30 municipios. No, más, porque otros por ejemplo 40. Yucatán tiene como más de 200. No, imagínate. Yucatán es uno de los que más tiene. No sé cuántos tenga Entonces, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, que son los estados más grandes de la República. Sí, entonces la verdad es que la política está bien contaminada. Hay mucha gente buena, pero también hay mucha gente muy mala que solo va por el dinero. Y lamentablemente la gente mala es lo que más se nota. Sí. Más uno puede ver más lo malo que lo bueno. Es cierto, hay gente que es muy buena y que lamentablemente se ve opacado por el trabajo que no debería. Y no les conviene a la gente que tiene el poder del dinero y tiene el control de los municipios o del gobierno. ¿Por qué? Porque esa gente para ellos es peligrosa, porque no va a estar acorde a sus negocios. Porque acuérdate que el gobierno es como un comité de negocios entre amigos, gobernantes, que simplemente se traspasan los permisos para hacer lo que quieran, para hacer sus teniendo unos pesos business, en la mano, sí, para hacer como sus business, decimos aquí sí. en México, bistecs. Para agarrar los contratos de obra, para robarse el dinero. Ahora, yo no sé, ¿tendrán fideicomisos los municipios? Yo creo que sí, ¿no? Localmente no tengo idea. No lo sé, Sería lo voy a cosa de investigar. Lo voy a investigar. Pero por lo que he escuchado, no. Porque generalmente, por ejemplo, el fideicomiso del Fonden, el que era para desastres naturales, era a nivel federal y el municipio lo pedía, obviamente por un desastre. Yo creo que el municipio no tiene mucho localmente. control. Era todo a nivel federal, creo. O sea, todos los fideicomisos eran a nivel federal. Creo, hay que investigarlo, hay que investigar, verlo. sí, porque pues, sería interesante saber. Son mañas que Sí, ya son traen mañas. muchos y las siguen utilizando. Bueno, pues... Pues el último tema sería la visita del señor último tema presidente, ¿no? sería como la cereza del pastel, ¿no? La visita del presidente a... Que hemos tenido Quintana Roo. el privilegio de que López Obrador ha venido a esta zona 2 veces en este año. Y cuando digo esta zona es que vino a 5 cuadras de aquí estuvo. Sí, ¿no? sí, Aquí sí, está aquí Ciudad, adelante. Ciudad Juventud. A 2 y minutos caminando. Estamos aquí a 2 minutos. Vino a inaugurar la Ciudad Juventud. Ciudad Juventud, el Centro Cultural, Ajá. obra del gobierno federal con el apoyo del municipio. Porque el municipio andaba diciendo que era obra del municipio con apoyo del gobierno federal. Y es al Es revés. al revés, porque Sí. estas construcciones, este Es proyecto obra fue del gobierno federal. obra de Sedato, Sí. ¿no? Que es obra del gobierno federal, con apoyo del Es- estado y del también. municipio. Entonces, realmente esta es una obra federal. Tenemos aquí en Ciudad Juventud es donde va a estar la Universidad Benito Juárez, ¿no? Sí. Así se llama. Allá en Mérida. Una universidad que va a dar becas para personas que quieran estudiar ahí y gratuito, ¿no? Gratuita, Va a ser es gratuito. gratuita, Básicamente sí. no es una beca, es una universidad gratuita.
impulsado por el gobierno federal. Sí. Y el presidente vino el día domingo, estuvo aquí creo que como 2 horas, ¿no? Estuvo aquí Cuando mucho. visita. Habló sobre que quiere mucho al estado de Quintana Roo, al municipio de Playa del Carmen, a Tulum, Sí. bueno, en general de todo el estado, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Quintana Roo es uno de los estados que provee de recursos a nivel nacional, uno Sí. de los que más provee. Quintana Roo vive del turismo. Básicamente. Sin el turismo no somos nada realmente, ¿eh? Sí, Porque sí, es la ya verdad. lo vimos, ¿no? Y sabemos que la pandemia afectó en todos lados, ¿no? Pero el turismo aquí murió y pues básicamente pues murió la entrada de recursos de la gente. Sí, lo que son la producción terciaria, como le llaman, ¿no? Que son los servicios, que es el turismo, El turismo. que es el que maneja eso. Nosotros estamos en Playa del Carmen, Quintana Roo, para quien nos esté viendo desde otro estado. Somos un municipio turístico. Tenemos épocas de temporada alta, temporada baja, pero esta vez la pandemia básicamente no nos dejó en temporada baja, nos dejó en temporada muerta, la verdad. Sí. Entonces, pues bueno, el presidente vino e inauguró. Estuvo el señor gobernador Carlos Joaquín, la señora presidenta municipal Laura Beristain. Le hablaron acerca del proyecto de Ciudad Juventud, de Centro Cultural. Y bueno, es un privilegio, la verdad, que el gobierno federal se haya fijado en esta parte de la ciudad, porque sigue siendo, le falta un poco para hacer lo que debe hacer, pero ya es una colonia que ya tiene pues, construcciones y ya mucha gente va a venir aquí, sí. Mucha gente, muchos jóvenes. Sí, entre otras cosas que hizo fue pasó por Cancún, acuérdate. Uh-huh. Igual lo dijo aquí para ver lo del ¿Pasó a estatus. Cancún? No supe. Sí, estuvo con ¿cómo se llama la presidenta? Mara Lezama. Mara Lezama, que también estuvo aquí ella. Ajá, igual Inclusive la Lezama. mencionó en su conferencia que tuvo aquí. Entonces, para que vieran el estatus de lo que es el Tren Maya, explicar pues Sí, los inconvenientes que anduvo va a por la haber. península igual por lo del Tren Maya, tiene razón. Sí, aquí vino a decir que pues, iba a haber algunos inconvenientes, que unas disculpas, pero que tenía que quedar una carretera moderna con un tren moderno. Hoy leí que el Tren Maya en el estado va a ser eléctrico. Va a ser eléctrico, que sí. Es una muy buena noticia, la verdad. Sí, entonces también vino a hablar de las escrituras que le van a otorgar a las personas, las cuales están regularizando sus terrenos en la Colosio, y ya las de Cristo Rey creo que esas ya están listas. ¿Está lista? Pero las de la Colosio pues apenas las están negociando. No dijo negociando para qué, no dijo si como botín político La Colosio, o algo, que pero es bueno. una colonia irregular aquí en Playa del Carmen, que tiene aproximadamente, fue en el 95, 96. 94, tiene Sí. 26 años de existencia. Y para quienes no saben, fue una colonia que originalmente pues fue una donación a nivel federal al gobierno estatal o al revés, no sé. No. El caso es que no tenía dueño, ¿no? O sea, básicamente No. era del gobierno. En 1974 ya se empezaban a pelear las tierras de aquí, pero se adueñaron apareció un dueño que no era el dueño. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Lo que reclamaba el gobierno federal era que dónde estaba el dinero, porque como era un terreno federal, cuando tú pagas el terreno de aquí, pues lo regresas para allá, en lo que son tus impuestos y todos los ingresos que tengas que enviar a la federación, ahí tiene que ir el pago del terreno, dentro de la clasificación de los ingresos. Pero nunca enviaron esa información, pero sí tenía dueño. Y fue que el gobierno federal dijo, bueno, pero ¿cómo, entonces dónde está el dinero? Y pues nadie sabía dónde ¿quién estaba se lo el pagaron, dinero, pues? no supieron. Entonces no, pues no tiene dueño. No hay dueño. Simplemente había una persona ahí, pero ni tenía descuidadas las tierras. Si tuvo dueño, pues no tuvo, porque así como dicen algunos, tuvo pero no tuvo. Y ese fue el problema, que no se pudo comprobar realmente, el dueño no pudo acreditar las tierras, pero para no estar peleando, y porque por ley, pues cuando tienes unas tierras después de cierto tiempo, pues también eres propietario, es lo que se está negociando. Sí, y Pero una colonia muy grande, igual una colonia de las... sí, pues son 5,400 escrituras, Sí. lotes vendidos. Mucha gente vive ahí. Durante mucho tiempo fue una colonia que no tuvo energía eléctrica, no tuvo agua. Tenías que caminar entre el lodo para irte Tenías a que trabajar. caminar. De hecho, tenía el apodo de la Lodocio. La Lodocio, le decían la Lodocio, sí.
Entonces la gente sufrió mucho ahí, sufrimos mucho ahí. Sufrimos mucho. Y fíjate que la idea de esta colonia fue porque era cuando iban a ingresar, se estaba creando la Riviera Maya, entonces venían muchos capitales que se iban a invertir en esta zona, pero no había gente para trabajar. Te digo esto porque inclusive a mí me tocaba a veces trabajar hasta todo el día y a veces ni siquiera descansaba durante la semana. ¿Por qué? Porque pues, no había gente y te tenías que quedar. Digo, me iba bien, honestamente, sí, claro. Pero ¿a qué costo? Y ahorita ya nadie, nadie se preocupa por eso, ni pregunta, ni siquiera supieron cómo fue el inicio de esta zona. Sí, mucha gente vino a trabajar, porque sigue habiendo trabajo, ¿no? Pero ya no como antes. Y obviamente toda esa gente que se vino a trabajar no tenía dónde vivir. No había fraccionamientos. Ojalá no existieran los fraccionamientos, porque eso es todo digo, yo vivo en un fraccionamiento, no me puedo dar golpes en el pecho y diciendo que no deberían de existir, pero realmente se han destruido muchas selvas, cenotes, etc. Bueno, el tema no es ese, el caso es que mucha gente vino a vivir, no había dónde meter esa gente y pues y fíjate, se vio la oportunidad. Caso curioso, muchos le dicen la invasión, pero no fue una invasión, ese fue un arreglo que hizo el sindicato de la CROC, porque era la que tenía más o menos los negocios con todas las empresas, sus trabajadores. Y entonces Mario Villanueva le dijo al gobernador de ese entonces, le dice, oye, mira, vamos a pues necesitamos mucha gente, hay que traer más gente, vamos a regalarles unos terrenos para que la gente ya no se vaya, porque ven las condiciones, trabajan un tiempo y se vuelven a ir, entonces vamos a dejarlos aquí, vamos a dar esos terrenos y que la gente ya no se vaya. O sea, pero los que no saben dicen, la invasión de la Colosio. Pero la Colosio nunca fue una invasión, nunca, porque fueron terrenos otorgados por el gobierno. También los empresarios a sus trabajadores decían, miren, no se vayan a ir, tenemos unos terrenos. Porque yo no sé, por ejemplo, una invasión no está tan bien coordinada como lo fue lo de la Colosio. La Colosio estuvo bien coordinada, todo, calles. Sí. Es una colonia que está bien organizada. El gobierno proporcionaba las pipas de agua, o sea, no nos costaba llegaba nada. Una pipa cada 3 días, creo. Sí, entonces... y ahorita los terrenos ya tienen mucha plusvalía. De hecho, siempre lo han tenido, ¿no? Pero cuando están más cerca de la playa, ¿cuánta distancia estaremos? 500 metros, una cuadra, 500 metros de la playa. Son terrenos que tienen mucha plusvalía, mucha gente en estos años, 2 o 3 años que hasta han vendido sus terrenos y se pueden ver muchas construcciones, condominios. Departamentos. En esa zona y pues sin estacionamiento, claro, pero la ley no sé dónde quedó, pero bueno, ese es otro asunto, ese no lo vamos a tocar ahorita porque me van a golpear. Creo que ya nos pasamos del tiempo, pero fue muy buena la plática, don Jesús. Muy bien. Y pues ya es hora de despedirnos y decir que los esperamos el siguiente martes, pero este jueves vamos a tener Mesa se solidariza con las mujeres. Hoy fue Mesa se solidariza con la comunidad, con la sociedad, con la cultura, desde abajo. Y un pacto desde abajo. Estuvimos en las 2 páginas en vivo y esperemos que en la siguiente pues ya nos puedan ver de nuevo y les agradecemos. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Chao, tengan todos ustedes. Arrivederci. Bye.